Y habiendo orado y dado esa información, vamos a pasar entonces a nuestro tiempo de escuela dominical. Tengo el placer entonces de continuar con nuestro capítulo 10 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 en nuestra grande, larga y beneficiosa serie ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Ok? Quiero recordar un poco. Nuestra serie ¿Qué creemos? Tiene el propósito de que nosotros de una manera sistemática, a la luz de la Confesión de Fe de Londres, confesión con la cual nos identificamos, podamos saber, estar instruidos, todos los que forman parte de esta iglesia local, sobre qué creemos en los asuntos que entendemos son más relevantes o importantes en las Escrituras. Temas: la creación, la Trinidad, de Cristo, de la salvación, que es la sección que entramos cuando empezamos a ver del libre albedrío, entre otros temas que son importantes para nuestra fe cristiana. Algunos se han complicado, algunos me han dicho, no, pastor, usted está enseñando, usted cree que está enseñando un seminario, pero no. El punto es que el creyente está llamado a la madurez cristiana. Y mientras el creyente conozca mejor a su Señor, mejor ha de adorarle. Mientras más le conozca, más obediente será, más cautivado. Pasaba con los salmistas. Ellos veían la gloria de Dios en su ley y en la creación, se cautivaban y procedían a la adoración, a la fidelidad. De manera que ese es nuestro propósito. No estamos llamados a quedarnos estancados con doctrinas repetitivas en el tiempo, que aunque no son malas, no promueven nuestra madurez, nuestro crecimiento en la fe. Así que vamos a enfrentarnos con temas un poco complicados, como lo que hemos visto: la providencia, el pacto de Dios o los pactos de Dios, o ese gran paréntesis que vimos con respecto a la creación. ¿Recuerdan que hablamos del aborto, eutanasia, el comunismo, la ideología de género, feminismo, todo lo que implica la ideología de la vida o de la muerte, la ley de la vida o de la muerte? Hablamos eso también, viendo brevemente los 10 mandamientos, entre otras cosas. Así que es importante que veamos qué creemos. ¿Qué creemos? No es suficiente que digamos que creemos en la Biblia. Muchos herejes con la Biblia bajo el brazo dicen, no, yo creo en lo que dice la Biblia. La pregunta sería, ¿qué crees acerca de estos temas según la Biblia? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, no solamente apegándonos a una interpretación exegética con respecto a los temas que estamos evaluando, sino también apegándonos a nuestra tradición teológica, apegándonos a la historia, haciéndonos a la historia a través de la confesión de fe, documento que nos identifica y que nos separa de las personas que creen diferente a nosotros con respecto a estos temas, como hemos visto ya y hemos comparado muchas veces. ¿Ok? Quería recordar eso. La Confesión Bautista de Londres de 1689, serie ¿Qué creemos? Pero específicamente ahora estamos en el capítulo 10. Estamos en el capítulo 10. ¿Cómo se llama este capítulo? Del llamamiento eficaz. ¿Tenemos allí? Ok, capítulo 10 del llamamiento eficaz. Como es común entre nosotros, vamos a hacer un repaso. Pase adelante. Alguien que me ayude. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Lo hemos visto, nuestro hermano Rafael nos los enseñó claramente. ¿Qué es el llamamiento eficaz? Un valiente que levante su mano. Ajá. Es el nombre que se le da al llamado que hace Dios por sus hijos, el cual no puede ser resistido. Ajá, correcto. ¿Alguien más tiene que decir para seguir ahondando en esto?
Felicita. Llamándolo de tal manera que lo saca de su mundo de oscuridad al mundo de la luz que ofrece Jesucristo a través de la verdad. Ese llamamiento le permite al hombre conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y ser transformado a través de su gracia. Ese es el llamado en el cual Dios lo saca de la oscuridad a la luz por medio de su palabra para conocerle. Ok, perfecto. Ok. Vamos, hermano Luis. ¿Es un llamado a la salvación por medio? Es correcto. Es un llamado a la salvación para que Cristo lo salve. Perfecto, también. Disculpa, mi esposa primero. ¿Cómo? Es la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Es la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado. Tiene que ver también, varón. Llamado interno. O sea, es el llamado, se separa del llamado común y se realiza solo con el poquito de Dios que solo es hace a través del versículo que dice nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Ok, llamado interno. Si hay un llamado interno, quiere decir que hay otro llamado, que es un llamado externo. ¿Ok? ¿Alguien más? Es el llamado, decía por ejemplo, lo que me enseñaba el hermano Rafael, es el llamado que Dios hace, o sea, no sigue el llamado que Dios hace a los pecadores a través de su palabra y de su espíritu, produciendo el resultado que Dios quiere, es decir, arrepentimiento, un nuevo corazón y el deseo para que le den. Ok. Es importante que todos estemos al tanto de esto, ¿ok? El llamamiento eficaz es determinante con nuestra soteriología. ¿Qué es nuestra soteriología? Con nuestra doctrina de la salvación. Eso nos va a ayudar cuando prediquemos el Evangelio y también nos va a ayudar en nuestra vida de piedad. Saber que Dios nos ha llamado internamente, eficazmente y que ahora le pertenecemos. Es una obra de Dios, ¿ok? ¿Qué es el llamamiento eficaz? Podríamos, antes de que lo coloques, párrafo 1 de ese capítulo, por favor. ¿Quién me ayuda a leerlo? A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida eterna, para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptado, llamar eficaz por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que aprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles el corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Gracias. Gracias, mi hermana. Aquí nos resume qué es el llamamiento eficaz. ¿Ok? Tenemos como definición esto es extraído literalmente de ese párrafo. Fíjense, es aquel llamado que Dios hace por medio de su palabra y espíritu a los que predestinó para vida. Eso lo dice el párrafo. Sacándolos del estado de pecado y muerte y llevándolos a la gracia y salvación por Jesucristo. Los saca del pecado y los lleva a la vida. Los saca de la muerte y los lleva a la gracia, ¿ok? Importante, ¿a través de qué? Su palabra y su espíritu, ¿ok? Tengo otra pregunta. ¿Qué hace Dios en este llamado? Está contenido en el párrafo. ¿Qué hace Dios en este llamado?
cambia de corazón de carne. Ok, le da un corazón de carne, renueva sus voluntades. Y lo lleva a hacer el bien, ¿Qué más? Levante su mano por aquí. a hacerlo bueno. ¿Escuché algo por aquí? Levante su mano. Ilumina de modo espiritual nuestras mentes. ¿Qué más? Debe hacer lo bueno. Les lleva a hacer lo bueno. Ajá, bien. Para arrepentimiento y después para vivir en santidad. Capacita a las personas para arrepentimiento y vivir en santidad. ¿Y qué más? Falta una que es importante. Y fe en Jesucristo. ¿Ah? Y fe en el Evangelio de Cristo. Ya hablamos de renueva su voluntad y Fidel dijo. Fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo. Para arrepentimiento y perseverar en la Ok. ¿Varona? Una nueva vida, o sea, lo trae a vida porque estamos aprendiendo. Una nueva vida. Ok. Vemos que hay algunos verbos que pueden indicarnos qué hace Dios en este llamado. Ilumina, quita, renueva y les lleva a quién. ¿Quién es el que puede salvarlos? Jesucristo. Ilumina de modo espiritual sus mentes en este llamado. Les quita el corazón de piedra. Renueva sus voluntades y les lleva a Jesucristo. Ahora identifíquese usted. Quizás algunos no saben específicamente cuándo el Señor le hizo ese clip en su vida. Sin embargo, podemos estar identificados con un antes y un después en nuestro peregrinaje cristiano. De manera que recuerde más o menos cuando Dios iluminó de modo espiritual su mente y usted pudo empezar a ver las cosas de las Escrituras de una manera diferente y a percibir a Dios a través de ellas. Luego recuerde cuando Dios quitó su corazón de piedra, insensible, aquel corazón que se deleitaba en el pecado, pero que ahora no se deleita en el pecado. Recuerde entonces cuando el Señor renueva su voluntad, ya usted no quiere hacer lo malo, en consecuencia de que Dios cambió su corazón. Ahora quería agradar a Dios y conocerle. Y como el Señor Jesucristo fue lo mejor que le pasó en su vida. Cómo Dios nos llevó a Jesucristo y nosotros pudimos ver en Cristo la salvación, no en nuestros méritos. ¿Lo recuerda? Todos nosotros hemos experimentado sobrenaturalmente ese llamado eficaz. Todos nosotros. Nuestro hermano Rafael lo definió de esta manera, es básicamente lo mismo. Colocó primero, nos habló del llamamiento general o externo. Ese llamamiento externo, a diferencia del interno, es el que sucede afuera y no adentro. ¿Verdad? Sencillo. Pero es un llamado al arrepentimiento, el llamamiento general o el llamamiento externo. Es como cuando aquel que está predicando se paran las ballenas, miércoles 7:30, predica el evangelio. Ese es el llamamiento externo, cuando usted se sienta con una persona de su trabajo, con un familiar, con algún conocido y le predica la palabra. Usted está llamando externamente a esa persona a la fe y al arrepentimiento por medio del evangelio. Este llamado va dirigido a todos aquellos que escuchan el evangelio por medio de la predicación. Hechos 17 nos enseña que Dios llamó a una cierta parte de los hombres del planeta que se arrepientan. ¿Es así? Una cierta parte de los hombres del planeta que se arrepientan. Dios ha llamado y manda a todos los hombres en todas las edades, a través de la historia, que se arrepientan. Estaba dando un llamado externo, un llamado general. Pero Pablo podía dar un llamado general, Pablo podía dar a las personas, a los hombres, un llamado interno. No tenía ese poder. Él hace el llamado externo. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Llamado externo y el llamado interno, nuestro hermano lo define así. Es la obra del Espíritu de Dios por la que nos convence de nuestro pecado y miseria. Ilumina nuestras mentes en el conocimiento de Cristo, renueva nuestras voluntades y nos persuade y capacita para recibir a Cristo, quien nos es ofrecido gratuitamente en el Evangelio por medio de la predicación. ¿Ok?
Eso es lo que hemos visto. Bueno, no hemos visto eso nada más. Eso con respecto a las definiciones de los dos llamados. Ya te vi, Fidel, ya te doy la palabra. Pero ahora debemos avanzar. Otra pregunta. ¿Quién la lee? ¿En base a qué Dios llama eficazmente? ¿En base a qué Dios llama eficazmente? ¿Está difícil la pregunta? ¿En base a qué Dios llama eficazmente? Vamos a ver si alguien la capta, porque si está relacionado con el párrafo o con los párrafos, la podrás captar. Hermano Luis. Claro, en base que tiene por sí mismo y para salvación de base de todo aquello, en base al libro. Importante lo que dice el hermano. En base al amor. ¿Y qué implica ese amor? Cuando Dios ama a alguien, ¿qué le da? Gracia. Erlis. Proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista del hombre ni por... Ser inteligente, amor. Por eso vamos a avanzar. A la gracia libre y especial de Dios. ¿En base a qué? A la gracia libre. Ok, como dijo el hermano Luis Arcia y mi esposa, el hombre creyó, mejor dicho, Dios vio en el futuro que aquel hombre iba a creer. Y por eso lo llama eficazmente. ¿De qué depende? De su gracia libre y especial, soberana, independiente, autónoma, porque Dios quiso, llama y da esa gracia, no en base al sujeto, ¿ok? No en base a aquellos, creemos que está totalmente equivocado, como dijo nuestro hermano Rafael, que dice la gente que bueno, Dios vio como él, un día para él son 1000 años, él está fuera del tiempo, en la eternidad, entonces vio en el futuro y después se devolvió y los eligió porque... No. Gracia libre y especial de Dios, ¿ok? En base a eso es que Dios llama eficazmente. Porque a partir de aquí y de anteriormente, Dios empieza, o como Dios es el que hace la obra, por su gracia libre, ¿de quién es la gloria? De Dios. ¿Ok? Otra pregunta. ¿Es el alma activa o pasiva en el acto de salvación? ¿Es el alma activa por aquí? ¿Es el alma activa o pasiva en el acto de salvación? Hermano, ¿ya miraste su mano? Pasiva. ¿No es frío? Así me gusta, así que me gusta. Pasiva, es pasiva. ¿Qué quiere decir que sea pasiva? Es Porque Ok. hay una parte donde el alma reacciona post obra de Dios. O sea, Dios obra en él, por así, y después el alma... Ok. Esa parte sí así. Ok. Ya vamos allá. ¿Usted dijo? No participa en el hecho de la salvación, sino que es objeto de la salvación. Es objeto de la salvación y no participa en la ejecución de la salvación. Es pasiva. El alma es pasiva en ese sentido. Dice la confesión de fe, párrafo 2. ¿Quién lo lee, por favor? Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad en la criatura, siendo esto eternamente pasivo. Enteramente. Al estar muerto en delito y pecado, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, es capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite. Y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. Perfecto. Fin. ¿Por qué es pasiva? No lo vieron, ¿verdad? ¿Por qué es pasiva? Porque está muerto. Porque está muerto, ¿verdad? Él no desea. La ilustración que algunos dan es que usted vaya a un cementerio
Y si van al Metropolitano, hay alguna tumba medio abierta. Y usted le diga a ese muerto, levántate de ahí, vámonos. Está muerto, ¿verdad? La ilustración tiene el propósito de decir que esa persona es incapaz. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Ok? Es pasiva porque está muerta. Gracias. En delitos y pecados. Incapacitado porque tiene un corazón de piedra. Porque no ha sido iluminado, está en oscuridad. Porque no ha sido llevado a Jesucristo. Si lo ven, y todo lo que hace el llamado eficaz antes. Porque simplemente no ha sido renovado. Está muerto, ¿ok? Perfecto. Continuamos. ¿Con qué poder Dios llama eficazmente a la salvación? ¿Con qué poder? Hermana Nancy. Con un poder no menor con el que resucitó a Cristo de los muertos. Hermanos, si a usted le parece glorioso que Dios haya levantado de los muertos a Cristo Jesús, después de 3 días de estar muerto, Dios le levanta con un cuerpo incorruptible. Y si usted ha estudiado un poquito la historia y todos aquellos que se resisten a creer esta doctrina de la resurrección, ven cómo ellos hacen cualquier tipo de maroma porque no pueden creer eso. Pero si usted cree eso, sepa que lo mismo que pasó con Cristo, el mismo poder que fue usado en ese momento, hace 2000 y pico de años, fue usado para que usted crea. O sea, Dios obró sobrenaturalmente a usted para darle vida. ¿Cuánto poder se necesitó para que usted sea lo que es ahora? Eso es glorioso, porque nos hace participantes con Cristo de la obra de Dios, de la resurrección de los muertos. Además anticipa lo que pasará, seguramente pasará cuando venga Cristo, que los muertos resucitarán. Y si anticipa eso, eso nos ayuda en la fe, porque si usted cree que ha sido salvo ahora, si usted cree que Dios le levantó de los muertos con ese poder, ¿acaso Dios no tendrá el poder para levantarlo de los muertos cuando venga en juicio? Nuestras dudas se disipan. El Señor nos ayuda muchísimo. Así ha obrado Dios en nuestra vida. Entonces, con un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Ok? Démelo ahí. Déjame ver la chuleta aquí. Ok, seguimos. Ajá, siga adelante. ¿No crees que el llamado eficaz, la base del llamado eficaz es la predestinación? No la gracia. Creo que la gracia es un medio. El llamado eficaz tiene su base en la predestinación, según Romanos 8. Bueno, hermano, eso depende a qué llames base y a qué se está dirigiendo la confesión específicamente, según el párrafo 2. No, sí, por eso. La base es lo que sostiene todo lo que va encima, ¿no? A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó. Sí, pero recuerda que estamos hablando de llamado y estamos hablando de respuesta del hombre, cómo afecta esto al hombre. Y en base a eso, estamos hablando de una gracia libre y especial de Dios, que no tiene que ver con la criatura. Indudablemente, como ya vimos en el capítulo 1, está hablando de escogidos, de predestinación, y es algo que se da por sentado. Cuando avanza en la línea de pensamientos en el párrafo número 2, da una relación más al llamado eficaz con la respuesta de la criatura y cómo se involucra la criatura con la salvación. Y en este sentido, ella no tiene nada que ver. Se basa en la gracia libre y especial de Dios. Sí, sí. Pareciera que la predestinación es la base del llamado eficaz de todas las doctrinas que están por encima de eso, que es la salvación, la justificación, todo lo que está encima. La base es que somos predestinados. Esa es la base del llamado eficaz. Ahora, el medio que Dios utiliza, bueno, su gracia, El medio. a través de su gracia, otorga fe a las personas para que sean Para la salvación. Pero estamos llamando de llamamiento eficaz específicamente. Sí. Dios en su gracia permite que por medio de su palabra las personas lleguen a Él, les hace llamado. Pero la gracia
es un medio, es un canal, es una vía. No es, o sea, yo entiendo la perspectiva de darle la gracia, la base del llamado. Porque por supuesto, la gracia de Dios es el principio de todas las cosas, inclusive de la predestinación misma. Pero la base del llamado es porque somos predestinados. Aquel que no sea predestinado no va a ser llamado. Si la gracia es inclusive la base de la predestinación, ¿cómo lo diferencia entonces del llamado eficaz? Yo creo que es más cuestión de semántica que cualquier otra cosa. Porque el llamado eficaz, según la idea que va desarrollando los autores de la Confesión de Fe, es precisamente relacionarlo con la persona. En este párrafo y en el primero se relacionó directamente con Dios y ver la pasividad. Pero sin embargo podemos hablarlo después. Tenemos que avanzar, ¿sí? Entonces, siendo así, en base a que Dios llama eficazmente, según su gracia libre y especial, recae en Dios, en sus órdenes. ¿Es el alma activa o pasiva? Es pasiva, porque está muerto en delitos y pecados. ¿Por qué poder Dios llama eficazmente la salvación? Por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Ok? Seguimos. Tengo otra pregunta porque debemos ver algo bueno. ¿Qué hace el Espíritu Santo en este llamado de Dios? En este llamamiento de Dios. Convence de pecado, justicia y juicio. ¿Qué más? La vida, todo. Capacita. Según el párrafo 2, ¿qué hace? Exactamente, te escuché, hermana Nancy, estaba pensando en voz alta. Vivifica y renueva, ¿ok? El Espíritu Santo vivifica y renueva. Obvio, si está muerto, tiene que ser vivo por medio del Espíritu Santo. Una vez que está vivo, sigue adelante, ¿no? ¿Puede alguien muerto responder este llamado y recibir la gracia que éste ofrece? Está muerto, ¿verdad? Esa es la idea más o menos que se presenta, ¿no? Continúa. No puede responder alguien muerto a este llamado. ¿Qué sucede? Esa fue una diferencia importante y ya le explico que hizo el hermano Rafael. Por eso pregunto, ¿en qué condición debe estar la persona para que responda y reciba lo que ofrece este llamado divino? No, pero estamos hablando de espiritual o natural, porque aquí es donde comenzamos, claro, si estamos hablando de la condición espiritual del hombre, si está muerto o vivo, o si estamos hablando de la condición natural del hombre, que verdaderamente está muerto o vivo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Si hablamos de lo espiritual, por supuesto que debe estar muerto. Ok, voy ahí. Fíjate, la persona muerta, voy atrás, responde por favor. Tiene que estar vivo y renovado. ¿Por qué digo que tiene que estar vivo y renovado? Porque un muerto no puede. ¿Qué es lo que Dios hace entonces? Le da vida por medio del Espíritu y lo llama. Es allí donde los teólogos se dicen, viene de la mano, es antes o después. ¿Recuerdan que lo explicó el hermano Rafael? Que si va junto, ¿recuerdan? La regeneración que es primero. ¿Sí se dan cuenta? Es allí lo que sucede. Pero ¿qué queremos decir con esto? Y es importante que lo traigamos a este terreno. Que Dios, a través de ese llamado eficaz que hace a la persona, Él da vida para que pueda responder, porque está muerto. ¿Ok? Para que ella pueda responder y recibe. Vean los verbos, responder y recibir, tiene que estar vivo. Dios le da vida, lo vivifica, lo renueva y responde en ese sentido. Por eso es que debemos decir, atención aquí, por eso es que debemos decir, importante, que para que alguien responda al Evangelio, ¿qué debe pasar antes? Ok, vamos a ver qué dicen por allá. Para que alguien responda al Evangelio, ¿qué debe pasar antes? Por aquí. Hermana. Exactamente. ¿Y cómo le llamamos a eso? Regeneración. ¿Sí lo ven?
Desde esta perspectiva, la gloria es de Dios. Una persona que estaba muerta, Dios lo llama, el Espíritu Santo lo vivifica y él responde. ¿Sí lo ven? Y él responde. De otra manera no puede responder, está muerto. Siendo el Espíritu Santo quien obra esto, podemos avanzar entonces. Tenemos este párrafo. Ok. Siendo el Espíritu Santo quien obra para dar vida, tenemos este párrafo. ¿Qué dice el párrafo número 3? Los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Así lo son también todas las personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Sabroso, ¿verdad? Está bueno esto. ¿Qué pasa? Preguntas sencillas. Vamos a ir respondiéndolas. Síganme, por favor, traten de seguirme el orden de pensamiento. La Biblia es un libro, ¿cierto? Allí tenemos donde toda la revelación de Dios, donde nosotros usamos para llamar general o externamente a las personas al arrepentimiento, ¿sí o no? ¿Sí? Un libro, ok. ¿Quién puede usar un libro? Todos. Sepa leer. Y además se añade otra cosa, que tenga una capacidad cognitiva para entender. La pregunta es, ¿Dios está haciendo acepción de personas por dar un libro que solamente los que tienen una capacidad de lectura intelectual del cual pueden beneficiarse? ¿Y donde no hay Biblia? Sí, bueno, hablamos de eso. Pero el punto es que la Biblia fue escrita para personas que tienen la capacidad de leer, de tener una capacidad cognitiva de percibir lo que se dice, ¿sí o no? Tenemos eso claro. Entonces viene alguien y dice, bueno, ¿y qué pasa con las personas que no tienen la capacidad cognitiva, que son personas? Bueno, eso está interesante. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿qué dice? Hay que leer Romanos 9, hermano. Ok, ya va, calma pueblo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Porque estamos hablando específicamente de esas personas que, de hecho, le pregunto, avance, ¿de quién está hablando este párrafo? ¿De qué tipo de personas que recogen estas características? Niños y personas, sigue adelante, niños escogidos que mueren de la infancia, está hablando este párrafo, y está hablando de personas escogidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. ¿Qué significa que sea incapaz de ser llamado externamente por el ministerio de la palabra? Oye, pues es agresivo. Ya va, orden, levante su mano, orden, levante su mano, ok. Rodrickson. Hablando de personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva para escuchar también. Claro, entiendo que te refieres también a que no tiene la capacidad cognitiva, pero fíjate que un ciego puede comunicarse y que un sordo también puede percibir y cognitivamente digerir verdades. ¿Okay? Un sordo, un ciego, mudo, escucha, ¿ok? Entonces, ellos entran dentro de estas personas. No, parece que el caso es un poco más complejo, ¿cierto? Imagínense a alguien que sea como dijo Shakira: ciego, sordo, mudo, torpe, teste y testarudo. Esa persona, de hecho, nosotros nos enteramos de casos quedó ciego, pero ese fue el que quedó, ¿no? Quedó ciego, sordo y mudo. Imagínense estar usted en esa condición. ¿Dónde está metido?
en la oscuridad, en un silencio. Hay personas que han quedado así. Pero supongamos que alguno nació así. El pecado y todo lo que hizo todas las cosas malas y defectos que vemos en nuestra genética es como consecuencia del pecado, de la caída. Pero tenemos niños también que están en el vientre. Tenemos niños, Dios les salve la parte, dirían por ahí. Tenemos a Paulita, tenemos a Naomi, tenemos varias personas que son personas, pero que no tienen una capacidad cognitiva, ¿cierto?, para percibir. Tenemos a Natán, tenemos a Luca, ¿no? Luca Modri. Tenemos a esas personas que recogen estos requisitos, ¿sí? ¿Van conmigo? Hay personas que recogen, y a la luz de esa pregunta, los autores de la fe, de la confesión de fe, se hicieron también esta pregunta. ¿Es consecuencia de hablar del llamado eficaz? Pregunto. Dice, los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo. A la luz de esta frase del párrafo, yo pregunto, ¿quién los salva? Él está sobreentendiendo que hay niños escogidos. ¿Sí? Y que hay niños no escogidos. Eso lo hace lo de la confesión de fe. ¿Basado en qué? Dice los intérpretes, los que enseñan exégesis y hermenéutica, que cosa saludable y principio hermenéutico claro es que nosotros interpretemos lo que está oscuro, lo que está poco claro a la luz de lo que está claro, explícito. ¿Qué si está explícito en la Biblia? La doctrina de la elección, ¿sí o no? De la predestinación. Eso está explícito. Que depende, según Romanos 9, ¿de quién? Del que corre, del que quiere, de quien Dios tiene misericordia. En un sentido práctico, escuche bien, lo que pasaría con un niño escogido es lo que pasa con nosotros. ¿Dependió de mí? ¿Dependió de usted? Dependió de Dios. Tengan esa idea allí. Entonces, lo salva Jesucristo. Hechos 4:12, ¿qué dice? Búsquelo a alguien que lo lea. Fíjense que los niños escogidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo, igual que las personas escogidas que sean incapaces. ¿Ok? Ya va, mi amor, dame un chicito, anótala. Por favor. ¿No tiene lápiz? Toma, pues. ¿Qué dice Hechos 4:12? Hechos, mi hermana, no Hebreos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Ok? En ningún hay otro hay salvación. ¿En quién solamente hay salvación? Hemos aprendido en la doctrina del pacto que todas las personas a través de la historia se salvan a través de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que recogió la justicia, los méritos necesarios para poder imputárselo a los que creen en Él. ¿Ok? ¿Estamos claros por allí? ¿Sí? Siendo así, dale atrás un momentico, estas personas, hago énfasis en esto, son salvados por Cristo, por Jesucristo. ¿Nosotros somos salvados por medio de qué méritos? Ok. Igual que nosotros. Continuamos. Dice, por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. Por medio del Espíritu, quien obra cuando, dónde y como quiere. ¿Cómo ejecuta Jesús la salvación de estos que mueren sin tener la capacidad de percibir el llamado externo del ministerio de la palabra? Por medio de su Espíritu. Espíritu, ¿cómo comienza? ¿Cómo está la E? Ese Espíritu es, en consecuencia, Dios. Es el Espíritu Santo que es Dios. Creemos en un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu que es igualmente Dios. ¿Ok? Pregunto.
¿Qué comunica la frase quien obra cuando, dónde y como quiere? ¿Qué comunica esa frase? Sencillo, la soberanía. Juan 3:8, ¿qué dice? Juan 3:8. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu hace como quiere. Él va y viene y no sabes. El hecho de que digas ese pasaje que no sabes es que tú no puedes sujetarlo. Es que tú no puedes anticiparlo. Dios obra por medio de su Espíritu Santo soberanamente. Soberanía. Quien obra cuando, dónde y como quiere. Él es soberano. Como Dios es soberano, el Padre es soberano, como Jesucristo el Hijo es soberano y como el Espíritu Santo es soberano. Hace como quiere y aplica, ejecuta el poder de Dios para dar vida. ¿Ok? Tenemos este párrafo porque se van a preguntar, bueno, pero es que Dios usa sus medios para salvar. Pregunto a todos, ¿cuál es el medio que Dios estableció para salvar a las personas? La predicación del Evangelio, ¿es cierto? Su palabra. Ese es el medio que Dios escogió. Pero es importante que recordemos que la Biblia fue escrita para personas que tienen capacidades cognitivas. Porque esa es la mayoría, la mayor población. Son las personas que han de llevar el mensaje. Dios ha de usar ese tipo de personas para proclamar su evangelio y extender su reino. ¿Ok? Siendo así, entendemos que Dios usa sus medios, los medios que Él ya nos dio, su palabra. Yo voy, predico el evangelio, su palabra, y Dios obra. Pero la Biblia nos enseña, como claramente nos dice el párrafo 3 del capítulo 6 de la providencia de Dios, que Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios. Por ejemplo, ¿cuáles medios usa Dios? Hechos 27, 22, 31 y 44 dice que Pablo dijo que Dios dijo que no se iba a morir ninguno. ¿Ok? En el naufragio, ¿recuerdan? Entonces, Dios salva a esa persona, no se muere ninguno, pero ¿a través de qué? De aplicar los medios. Boten lo que esté pesado del bote. Ah, bueno, eso ya están haciendo algo. Luego dice el versículo 44 que en tablas y en cosas que flotaban se agarraron. Dios que usó para salvar a los que estaban en ese barco. Sus medios, tablas, ¿verdad? Ella flota naturalmente, ellos se pueden parar allí. Y si en la embarcación está muy pesada, usted lanza por la borda lo que la haga más inestable. Eso puede promover la salvación, ¿verdad? Un medio. Isaías 55, 10 y 11 dice que como así cae la lluvia y el rocío y hace su efecto, es decir, crecen las plantas, humedece la tierra, así será la palabra de Dios, que cumplirá su propósito. Dios usa un medio para que la tierra se humedezca y crezcan las plantas a través de la lluvia y del rocío. ¿Van conmigo? No se me pierdan. Ese es un medio que Dios usa. Oseas 2, 21, 22. Este Oseas 2, 21, 22 es el pasaje que se me olvidó, que dice, es donde Dios, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué es lo que está diciendo Oseas allí? Que Dios va a hablar a los cielos, ellos van a llover y la tierra será fructífera. ¿Y qué Dios va a usar para que la tierra sea fructífera y traer bien a su pueblo? La lluvia. Él va a hablar y va a usar los medios naturales. Sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos. Eso lo aprendimos. Oseas 1:7 dice que Dios habría de salvar a Judá a través de su ejército. Sin caballos, sin jinetes, sin arcos. Y eso Dios usaba para salvar a su pueblo también a través de sus medios, que es su ejército. Pasó con David, ¿verdad? Pero en este caso iba a salvar a Judá por otro medio. Obró sin ese medio natural para darle libertad o preservar al pueblo.
Lucas 1, 34 y 35. No me recuerdo qué dice tampoco, se me olvidó. Ajá, gracias, varón. Gracias. ¿Qué medio Dios usa para concebir? El acto sexual. Es el medio que Dios usa. ¿Sí? O sea, se tiene que hacer algo. ¿Cierto? Entonces, Dios obró con María de una manera sobrenatural sin los medios naturales, ¿cierto? Ok. Romanos 4, 19 y 21 dice también el párrafo, por encima de ellos. Dios obró por encima de ellos porque Dios estableció que el hombre tuviese un tiempo de virilidad, un tiempo que pueda estar potente para poder concebir y un tiempo donde la matriz de las damas pueda estar buena para que pueda recibir la fecundación, ¿cierto? Ese es el medio, pero Dios obró sobre ese medio porque cuando ya los aparatos reproductores de Sara y de Abraham no podían tener hijos, Dios obró sobre ese medio. ¿Sí van conmigo? Sobre él y contra ellos, es decir, en oposición a ellos. ¿Cómo es en oposición? Éxodo 3, 2 y 3 nos habla de la zarza ardiente, ¿recuerdan? Moisés, ¿qué pasa a un árbol cuando se está quemando? Habla un árbol. Pero Dios habló a través de una zarza ardiendo donde veía Moisés que no se estaba consumiendo y estaba bien, más bien, oye, estaba estable, estaba ahí, estaba bien la zarza. El medio era, o naturalmente, el medio es que se consuma por el fuego, ese proceso. Pero Dios obró contra ese medio. También dice 2 de Reyes 6:6 que los profetas que vivían con Eliseo dijeron, oye, nos está quedando chiquita la casa. Vamos a construir algo más grande, vamos a ir al río, agarremos una estaca. Uno estaba cortando un palo, se le fue el hacha y cayó en el río. Señor, me prestaron esa hacha y este oficio de profeta no lo pagan bien. No tengo huevo. Bueno, ¿dónde cayó? ¿Qué hizo Eliseo? Lanzó otra vara, otro palo, pedazo de palo, y el hacha flotó, pero la hacha es de hierro. ¿Cómo es eso? Obró contra sus medios porque física y naturalmente no debe el hierro flotar. Su densidad no se lo permite en comparación con la del agua. Daniel 3:27. ¿Qué dice Daniel 3:27? Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Ok, recuerde usted cuando estaba haciendo aquella parrilla sabrosa, pero usted tenía que lavarse 3 veces seguida el cabello para que se le quitara ese olor a humo y la ropa. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ellos también debían por lo menos estar hediondos. Naturalmente el fuego debía consumirlos, pero Dios obró contra sus medios. ¿Cuál es el medio que Dios establece naturalmente allí? Que el fuego debe consumir todo material que esté dentro de él. Pero en este caso, no pasó con ellos. Queda claro entonces que Dios obra sin sus medios, por encima de ellos y contra ellos según le plazca. ¿Pero por qué? Porque Dios es soberano. Ya te vi, mi hermano. Continuamos. Fíjense cómo lo dice Archibald Alexander Hodge. Pero antes de que lo lean, échalo para atrás para que no lo lean y no se me distraigan. Escúchenme. Cuando la confesión de fe nos habla entonces de estos niños y personas incapacitadas para percibir el llamado externo del ministerio de la palabra, nos está destacando algunas cosas. La soberanía de Dios, la imputación de los méritos de Cristo y el obrar del Espíritu Santo. Eso lo destaca. No está para que la confesión de fe, inclusive el Espíritu Santo, diga que obra sobrenatural sobre una persona,
implica también que la persona en sí misma no puede responder y está muerta. Y si la misma operación que Dios hace con nosotros lo hace con ese tipo de personas, si son escogidos, es una obra soberana y gloriosa de Dios, que obra en contra, sin y sobre sus medios. ¿Cuál es el medio que Dios usa para la salvación de las personas? Repito, la predicación de la palabra. Y en este caso particular, siendo la excepción, no la regla, por eso que hablamos de medios, los medios son la regla. La excepción entonces es que los que han sido escogidos, que tienen estas características, Dios los salva por medio de Jesucristo y le imputa sus méritos. ¿Qué destacamos? Doctrina de la elección. Bueno, doctrina de la caída, del pecado. Doctrina de la elección. Doctrina de la justificación solamente por Cristo. Sus méritos. Eso es lo que estamos destacando hasta ahora. Y ellos recogen entonces estas doctrinas que son claramente vistas en la Biblia, explícitas, para poder dar una respuesta acertada y convincente y ordenada según lo que la Biblia dice. Entonces, tenemos a un Dios que según su voluntad salva a aquellos niños que mueren en la infancia si son elegidos. Tenemos un Dios que salva a personas que están incapacitadas para percibir el llamado externo del ministerio de la palabra si son escogidos. ¿La condición cuál es? Si son escogidos, porque eso implica la soberanía de Dios. Repito, ¿cuál es la condición para nosotros? Para ser salvos. Que seamos escogidos. No sé si ven que es lo mismo, solo que Dios actúa sobre el medio que ya Él ha establecido. Lo que pasa con esa persona es lo que pasa con nosotros. Porque nosotros somos incapaces. La soberanía de Dios, la gracia de Dios, la salvación por medio de Jesucristo, es lo que Dios hace con nosotros. ¿Sabe usted quién es escogido? De las personas que tienen capacidad intelectual y cognitiva para percibir el ministerio de la palabra. No sabe. ¿Sabe usted quién de esos niños es escogido para que sea salvo? No. Por eso lo más saludable y convincente, y creo yo, más justo, más fiel, es que nosotros descansemos en la soberanía de Dios en este asunto, recordando que el Espíritu Santo es soberano y hace como quiere y salva a quien quiere. Sí, podemos implicar. Bueno, pero si no es escogido, ¿para dónde se va? Bueno, le pasa lo mismo que le pasa a una persona adulta con capacidades cognitivas. Si no es escogido, ¿para dónde va? ¿Por qué? Por causa del pecado. Permitamos que una persona mucho más letrada que yo nos los diga. Archibald Alexander Hodge dice: si los niños u otros que no sean capaces de ser llamados por el Evangelio son salvos, serán regenerados y santificados directamente por Dios sin el uso de medios. Si Dios, sin el uso de medios, pudo crear santo a Adán, si puede crear nuevamente a los creyentes en justicia y santidad verdadera por el uso de medios que un gran número de hombres usan sin provecho, es claro entonces que también puede regenerar a los niños y a otros sin hacer uso de medios. Porque hemos visto que Dios ha obrado así. Continúa. La depravación natural de los niños, la cual es el resultado de la privación judicial del Espíritu Santo, existe antes de que participe principie la actividad moral de ellos. La actividad moral es cuando ya tiene un nivel cognitivo para definir sobre el bien y el mal, ¿ok? Entonces, existe esa prohibición, esa depravación natural de los niños antes de la actividad moral de ellos. El mal de ese estado se rectifica por la restauración misericordiosa del alma a su relación moral con el Espíritu Santo. Entonces, porque el Espíritu Santo es soberano y actúa. Si es escogido, estamos hablando en el caso de que sean escogidos, ¿ok? La frase niños elegidos es precisa y llena su objeto. ¿Por qué? Porque él dice que es precisa y llena su objeto porque tiene que ser elegido. Es una condición que debe cumplirse antes.
no pretende esta frase sugerir la idea de que algunos de los niños que mueren en la infancia no sean elegidos. Solo trata de exponer los hechos siguientes: que todos los niños nacen bajo una condenación justa, y que ningún niño tiene derecho por sí mismo al cielo. Y por esto es que la salvación de cada niño es precisamente como la salvación de un adulto. Es decir, que su base absoluta es la elección soberana de Dios. ¿Sí lo ven? Él lo dijo así, lo desarrolló, y creemos que a la luz de la palabra es acertado. ¿Sí? Continúa, dice, en esta parte de la confesión, él comentando la confesión de fe de Westminster, dice, en esta parte la confesión se adhiere firmemente a los hechos revelados. ¿Qué quiere decir que se adhiere a los hechos revelados? Lo que tenemos claramente en la Biblia. Se revela claramente que ninguno, sea niño o adulto, se salvará si no es en la base de la elección soberana. Esto es, que toda la salvación para la raza humana es de pura. Sencillo. Estamos entrando entonces a un terreno que no sabemos y que Dios no lo habla explícitamente, pero sí dice explícitamente de sus medios, sí dice explícitamente de doctrinas que nos hablan de la salvación, y debemos aplicarla en este caso. De modo que nosotros decimos, dejamos eso en manos, y si lo salva por y su soberanía, ¿verdad? Sobre sus, y si los condena, es justo. Amílcar. Yo creo que sí hay una evidencia no explícita, pero sí implícita. Porque si concluimos que el que tiene el Espíritu Santo es salvo, Sí, señor. Lucas 1, cuando se le habla a Zacarías de parte del ángel que va a nacer Juan el Bautista, le dice: y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Sí. Repite la última frase fuerte, por favor. Dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hablando de Juan el Bautista. La duda se puede generar si Dios puede hacer esto con un niño de vientre, y la respuesta es que sí. Se ha pasado, lo que quiere decir. Perfecto. Gracias, mi hermano. Gracias. Nancy, mi hermana Nancy. Bueno, un comentario. Me llama la atención el hecho que siempre en todos los párrafos hay abundante texto, ¿no? Base bíblica. Y aquí solamente colocan Juan 3:8, el cual estos son problemas, ¿se entiende? Sin embargo, creo que en el Evangelio y también en el Antiguo Testamento hay mucha referencia a los niños. Caso de que el hermano Milcar está diciendo. Se me llama la atención porque no se coloca y, por ejemplo, dejen a los niños venir a mí, no se les pida. Es un versículo que no se incluye ni se explica por qué el Señor lo dice de esa manera. Sin embargo, cuando comienzan diciendo los niños escogidos, se asume de entrada que entre los escogidos hay adultos y niños. O sea, es una frase que de una vez los niños escogidos, dice, toda la predestinación cuando Dios hizo la escogencia de los seres humanos, incluyó adultos y niños. Y en la Biblia no tenemos como decir que sí o que no, exactamente, sino verlo así. Hay niños escogidos, hay adultos escogidos. Tratando de ser equilibrados con el resto de la doctrina. Mi hermano. Dos cosas solamente quería decir con respecto a tres cosas. Una, un tema muy delicado y muy puede confundir. Ese artículo es para estudiarlo muy bien. Yo no entiendo todavía por qué los hermanos reformados colocaron eso allí. No entiendo cuál fue la motivación. Dos, Archibald Hodge es presbiteriano, creo que es presbiteriano, está defendiendo la confesión de fe de Westminster, la confesión de fe de Westminster es paidobautismo. Eso tiene sentido, para él tiene sentido. Quizás para un bautista, para un credo bautista, se pierde un poco de vista ese sentido. Y tres, el ejemplo de Lucas que está dando mi hermano, es un infante no nacido
elegido para vivir, no que muere en la infancia. ¿No entendí lo último? Hay un ejemplo de un infante elegido. Ok. Ya. Que no. Establecer los fundamentos bíblicos. A eso me refería yo, exactamente. Inclusive muchos teólogos, y yo he estado viendo esto bastante, sostienen que la confesión de fe muchas veces se extralimita, sobrepasa lo que dice la Escritura y se mete en terreno. Inclusive los presbiterianos, ellos sacaron un artículo explicando ese artículo, a principios del siglo XIX, explicando ese artículo diciendo que ellos no quieren decir que hay niños que nacen, que no son elegidos, que van al infierno. No. Todos los niños que mueren en la infancia son salvos. Claro, eso es para ellos, para sostener. No sé si ¿cómo se llama? Perales. Yo no sé si el hermano Perales pudiera explicar un poquito más eso, pero yo creo que, claro, tiene relación, que ellos deben sostenerlo para poder sostener la doctrina del bautismo. Okay. Entonces, nosotros como credo bautista, ese artículo allí crea confusión y hay que estudiarlo bien, explicarlo muy bien para que no nos cause nosotros, porque entonces tenemos varios medios de salvación. Yo entiendo la soberanía de Dios y la soberanía de Dios está en todo. Eso es una doctrina que cubre y baña todas las demás doctrinas, pero no podemos asumir algo si no tiene un sustento bíblico concreto. Y tú bien explicabas que las cosas oscuras se deben buscar explicar las cosas más claras. Y no tenemos ni las cosas oscuras ni las cosas claras respecto a esto realmente. Entonces, es ir un poco más allá de lo que está enseñando la Escritura. Entiendo, mi hermano. Fíjate, tú leíste este párrafo de la Confesión de Westminster. Es el mismo. O sea que no, asumirle, y tenemos el comentario de Hodge, que históricamente es donde han descansado los presbiterianos para interpretar la Confesión de Westminster. Ahora, el hecho de que tenga una connotación presbiteriana de los hijos del pacto y todo esto, si un presbiteriano es consecuente con su confesión de fe y con lo que cree acerca del pacto, en ese sentido, te va a concluir lo que dice la misma Confesión de Londres, porque es el mismo Papa. En ese sentido, no creo que haya sido por su percepción del pacto, porque descansa en los mismos argumentos que descansa en 1689. En segundo lugar, con respecto a la doctrina de la soteriología, de la salvación, lo que es claro con respecto a la salvación es lo que Dios hace, de principio a fin. Y si usted aplica eso a cualquier persona, en cualquier condición, que sea salvo o no, debe ser ese entonces lo que exalte la salvación de la persona, la soberanía de Dios, la predestinación. Eso está claro en la Biblia. Eso, con respecto a la salvación, eso está claro, eso no está oscuro. Y estamos hablando de salvación de niños. Siendo así, nosotros, debo decir, no debo en este caso defender a los presbiterianos y a los bautistas. No es que los presbiterianos se hayan extralimitado, ni los bautistas se hayan extralimitado. Es natural del juicio. De hecho, fue un intento, o es un intento, para ser fieles a la palabra de Dios y dejar a Dios toda la gloria y decir que si algo ocurre, necesariamente tiene que ocurrir como Dios ya lo ha establecido. Por ejemplo, si ocurre se murió un niño, se murió por su pecado y fue al infierno. Pero si Dios lo salva, necesariamente tiene que ser en base a su predestinación, como usted dijo, a su gracia. Ese es el propósito, porque va a haber esa duda. Siempre, como hay la duda con respecto a las providencias de Dios, que es muy amplia, es un tema que la gente le dice, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Sí o no? ¿Cómo hay duda con respecto a los decretos de Dios? En lo que descansamos entonces es en la soberanía de Dios que hace. De modo que, yo creo que en este caso particular, ponme párrafo 3, no se trata, dame un momento, no se trata de extralimitarse, sino más bien de buscar beneficiar a los creyentes para que la gloria de Dios sea lo que siempre se exalte, Él se lleve la gloria, y para decirle, hermanos, todos los que me escuchan, si Dios hace algo que usted no entiende, créame que eso siempre va a estar fundamentado en su soberanía, porque Él es Dios y no usted. Porque precisamente Dios no va a... precisamente Dios, Él sabe
De hecho, dice Deuteronomio que las cosas que no han sido reveladas, ¿de quién son? Pero debemos interpretarla entonces a la luz de lo revelado. Si lo interpretamos a la luz de lo que no ha sido revelado y nos ponemos a inventar, vamos a terminar como adventistas, mormones. En ese sentido vemos que no, nos beneficia. Dios, a través de estos hombres y a través de su palabra, y el hecho, como decía la hermana, de poner un solo versículo, dicen ellos es suficiente. Lo que está comunicando es, Dios es soberano y ya dijo que actúa por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué debemos creer nosotros siempre? Que eso es así. Pase con lo que pase. En ese sentido, tenemos entonces un Dios glorioso que nos permite a través de otras conclusiones, como de hecho hicieron los mismos apóstoles interpretando el Antiguo Testamento, llegando a inferencias claras y ya dándonos una interpretación clara de lo que no era tan claro en el Antiguo Testamento. Y Dios lo hace, en ese sentido. Pero, termino contigo. Quería leer esto que a muchos de nosotros seguro nos parecerá también raro. A mí en un momento me costó mucho entenderlo y puedo entender más o menos lo que dice mi hermano Carlos, pero a mí me ayudó en ese sentido. Romanos 9, 10 y 11 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Gracias, hermano. Sí, eso está claro. Pero bueno, iba a explicar, pero por cuestiones de tiempo ya, lo de Lucas 18:15. Les recomiendo que puedan, tiene un propósito de no ser puesto la confesión en ese sentido, que lo lean por lo menos en otra traducción de Lucas 18, del 15 al 17, para tener una idea más amplia. Y lo mencionamos la próxima. Sí. Eso es lo que iba a explicar, pero la semana que viene. Dale. Lucas 18, 15 al 17. Oramos. Señor, gracias por este buen tiempo de enseñanza, que aunque largo pudiste mantenernos atentos para el bien de nuestras almas. Te ruego que te glorifiques, que disperses nuestras dudas. Sí, Señor, es un tema que nos causa incógnitas. Sin embargo, tú has sido claro. Tú has sido claro, Señor. ¿Cómo podremos entender nosotros ahora? ¿Cómo podremos creer si alguien nos dice, Señor, que fue embarazada sin la influencia y la participación de un hombre? Para nosotros es difícil, muy difícil. Pero te ruego que cosas que nuestros corazones puedan estar descansando en tu palabra y en tus medios, hasta que tú en la eternidad, si es tu voluntad, nos reveles más acerca de este asunto. Te glorificamos, te honramos, te bendecimos. Ante esta aparente dificultad, nos rendimos en adoración a ti. Tú eres Dios, no nosotros. Y si esto ha de cautivarnos y sobrepasarnos, bendito seas, porque nos ayuda a recordar que tus pensamientos son más altos que los nuestros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gloria. Amén. Perfecto, como nos tomamos un buen tiempo, en esto tenemos una...